de virus, de que estemos acuartelados, de que sigamos dando al Señor nuestros diezmos y nuestras los diezmos y nuestras los diezmos al Señor nuestros diezmos y nuestras este tiempo de pandemia, de virus, de que estemos acuartelados, de que sigamos dando al Señor nuestros diezmos y nuestras los diezmos y nuestras los diezmos y nuestras ofrendas. Ofrece siempre al Señor y tenemos una forma súper fácil en Ríos de Vida hacerlo. Tú puedes ir a la página web de nosotros y ahí encuentras donaciones y puedes seguir todos los pasos. O también encuentras un instructivo de 6 o 7 diferentes formas de dar. Con un solo link, yo doy ahí, hago un link, ya se los mandé a mi grupo de Casa de Vida y ellos con ese link van directamente a donar sin mayor complicación. Entonces, así que les voy a dejar unos instantes para que podamos donar. Recuerden que esto es 24 horas. Y el Departamento de Comunicaciones debe estar colocando el link por ahí en algunos de los mensajes. Si no estoy transmitiéndoselo a cada uno de sus líderes. Y también quiero decirte que si tienes alguna inquietud de cómo donar o si quieres mandar tus recibos de donaciones, comunícate con el correo electrónico donaciones en plural. Ahora, algunas personas se han hecho a la idea de que el diezmo pertenece a lo que son las antiguas tradiciones y a la ley judaica, y que no nos compromete a nosotros, los que vivimos en la dispensación de la gracia. Otros dicen, bueno, Dios conoce nuestra pobreza, de manera que no está mal si postergamos el cumplir con el deber de diezmar. Y otros van a desaprobar en el examen de la vida, pero tú también saldrás aprobado porque tú aprendiste a respetar la autoridad en cada área de tu vida. Y en la escuela de la vida tú respetas la autoridad del maestro de Galilea. Por eso siempre sales aprobado. Alabado sea Dios. Principio número 9, beneficio número 9 de estar bajo autoridad. Y son 10, ya termino. Beneficio de estar bajo autoridad en la iglesia. Diga, en la iglesia. Sí, porque los principios funcionan en todo lugar, también en la iglesia. Bueno, yo quiero dar gracias a Dios porque yo nunca he escuchado en nuestra iglesia que haya problemas contra la autoridad. Por eso nuestra iglesia es una iglesia bendecida. Bueno, muchas personas, incluso aquellas que dicen ser cristianas, afirman que la Biblia es un librito lleno de fábulas infantiles, de cuenticos ridículos, que solo los tontos e ignorantes creen. Dicen también que la Biblia está escrita por locos, por dementes, que es utilizada por otros dementes conspiranoicos para engañar y para asustar a las personas por el mero placer de hacerlo. Otros dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero que nadie más que ellos mismos, los líderes religiosos, tienen el permiso de Dios para interpretarla, para digerirla, para que sus ovejas, a las que están robando y engañando y esquilan, puedan comer de esa basura que enseñan. Pues resulta que no. La Biblia es la palabra de Dios, quien usó a hombres para escribirla bajo su dirección y quien ordena que cada persona que quiera conocerlo y obedecerlo tiene que leerla personalmente, que cada persona debe hacerlo y cada persona que lo haga, que lo obedezca, recibirá, dependiendo de su disposición para obedecerle, la guía del Espíritu Santo, que lo conducirá en el camino de regreso al Padre. A quienes aseguran que los acontecimientos actuales, explicados bajo la óptica bíblica, que habla de una gran agenda mundial contra Dios y el hombre, son un asunto de conspiranoicos, les tengo una mala noticia. Esto no es asunto de conspiranoicos, esto es una real conspiración que las escrituras narran de pasta a pasta. Eso debe entenderse.
Se abrió en la localidad de Teusaquillo la casa más grande de Latinoamérica para atender a la población LGTBI. El alcalde Gustavo Petro dijo hoy que esta comunidad víctima de discriminación histórica merece que le pidamos perdón. Jennifer Agudelo. En medio de la inauguración del centro LGBTI Sebastián Romero, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le hizo un llamado al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Las posiciones del Procurador General de la Nación no le están haciendo bien a la democracia, a la libertad, a la humanidad en Colombia. Y es bueno que él reflexione ante Dios, su Dios, porque creo que es hora de pedir perdón. Abrimos esta línea de estudio de Periodismo Sin Fronteras bajo la figura de la organización Living by Faith Ministries para que quienes deseen puedan entender los acontecimientos actuales a la luz, repito, de las Escrituras. Estos estudios no son para incrédulos que necesiten discutir sobre la veracidad de las Escrituras, ni sobre si Dios existe o no existe, o si el Big Bang o no el Big Bang, o sobre la evolución, etcétera, etcétera. No. Este estudio es para la gente que realmente desea conocer la realidad sobre la base de al menos la certeza de la existencia de Dios. Si usted no cree en Dios, entonces no pierda el tiempo siguiendo esta serie. Si usted cree en Dios, pero tiene algunas dudas sobre la autoría de la Biblia, lo genuino de su mensaje, o si desea saber si las Escrituras han sido contaminadas y manipuladas para beneficio de alguna agenda, usted está en el lugar correcto. Si usted no tiene dudas acerca de la existencia de Dios ni de su autoría de las Escrituras, mucho mejor. Podrá profundizar en muchas cosas que tal vez desee entender más. Comencemos. Resulta que por lo menos 1.000 millones de personas alrededor del mundo se autodefinen como cristianos. Este gran total incluye católicos, luteranos, pentecostales, carismáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Gente de diferentes razas, de diferentes nacionalidades. Todos proclaman su fe, pero lamentablemente pocos practican abiertamente la fe que confiesan. Hay que entender que la Biblia es el libro más ampliamente difundido en la historia del género humano, pero, de nuevo, pocas personas la conocen realmente. Ideología de género. ¿Ideología de qué? ¿De género? ¿Qué carajos es eso? Eso es una cosa que no existe, una mentira. Una mentira definida como un esfuerzo de feministas, gays, lesbianas y mamertos para acabar con la familia. Una mentira con la capacidad de movilizar toneladas de personas. ¿Recuerdan que el 10 de agosto de 2016 en Colombia salieron marchas en varias ciudades del país contra la ideología de género? Y luego estas marchas se regaron por todo el mundo. La Biblia tal y como la vemos hoy, como nos ha llegado hoy en día, está dividida en dos secciones. Originalmente, hay que decirlo, las Escrituras no tenían división de capítulos ni de versículos, sino fue siglos más tarde de estos primeros escritos que se le agregaron este tipo de cosas, versículos, números, títulos, para facilitar su lectura. Pero se cometieron muchos errores de división que iremos viendo en el transcurso de esta serie. Así que tal y como conocemos, la Biblia se divide en dos partes. La primera es el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, otros dicen que más. El Antiguo Testamento está escrito originalmente en hebreo y algunas porciones en arameo, un dialecto semítico. La segunda sección es el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, cuyas copias más antiguas están escritas en griego, aunque en los últimos años se han encontrado copias del Evangelio de Mateo en hebreo, algo que no se sabía antes. El Antiguo Testamento describe la creación del mundo, en particular de Adán. Nos cuenta que Adán y su esposa Eva desobedecieron a Dios y así trajeron una sucesión de consecuencias malignas sobre sí mismos y sobre su descendencia. También trajo consecuencias sobre todo el planeta Tierra. Después de 11 capítulos, el Antiguo Testamento nos habla de un hombre, Abraham, que sería llamado posteriormente Abraham. Un hombre escogido por Dios para ser el padre de un pueblo especial, por medio del cual Dios se dispone a traer la redención sobre todo el género humano. De hecho, Abraham es el primer hebreo, el primero que cruza
hebreo significa el que cruza, que sale de su tierra hacia donde Dios le ordena ir. Esa parte nos relata también la historia de este pueblo especial al que Dios da el nombre de Israel y nos habla sobre el trato de Dios con Abraham, con sus descendientes durante un periodo de cerca de 2000 años. Por medio de este trato de Dios con su pueblo se nos revelan varios aspectos importantes del carácter de Dios: su justicia, su sabiduría, su poder, su misericordia, su fidelidad, algo que en las escuelas de nuestros países, incluso aquí en Estados Unidos, generalmente se pasa por alto. Se nos muestra un Dios cruel, un Dios vengativo, un Dios terrible, pero cuando uno lee las escrituras se va dando cuenta que lo que se nos revela realmente es su misericordia, su fidelidad, su amor. El Antiguo Testamento hace énfasis, mucho énfasis en la fidelidad de Dios para guardar sus pactos y sus promesas, tanto para individuos como para naciones enteras. La principal promesa registrada en el Antiguo Testamento que Dios selló con un pacto era que Dios enviaría un libertador con la misión encomendada de redimir a la humanidad de todas las consecuencias de la rebelión y de restaurarla al favor de Dios. El título hebreo de este libertador es Mesías, que significa literalmente el ungido. El Nuevo Testamento nos relata entonces el cumplimiento de esa promesa en la persona de Jesús de Nazaret, y así lo indica el título que se le da en griego, es Cristo, que es la palabra griega para Mesías. Jesús vino a Israel como ese ungido, ese Mesías que Dios le había prometido a su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero hay también que mencionar que Jesús no llega a manifestarse en esa primera etapa, en esos años, cuando nace. No viene a decir que es el Hijo de Dios, también lo veremos por qué. Él viene como un profeta, como alguien encargado de hacer volver al pueblo de Israel a la ley, a la Torá, a la ley dada por Dios, porque el pueblo de Israel se había apartado de eso y los fariseos, los que llamaban rabinos, los maestros, ya habían alejado durante siglos al pueblo de Israel de la adoración del Dios verdadero con sus leyes inventadas por hombres, su takanot, como se llama. Entonces, Jesús viene en esa primera etapa, solamente sus discípulos y otra persona, la samaritana, saben que Él es el Hijo de Dios. Él no le interesaba para nada y le decía siempre a sus discípulos y a esta señora le decía que por favor callaran eso. Eso es bien importante y vamos a entenderlo después. ¿Por qué? Entonces, llega Jesús porque Dios le había prometido a Israel en el Antiguo Testamento la llegada de ese Salvador. En el Nuevo Testamento vemos que Dios cumple todo lo que había prometido en el Antiguo Testamento, toda la ley, todos los profetas, todo estaba encaminado a hacer que Jesús, el Mesías, se manifestara como esa promesa que Dios había prometido. Obviamente muy pocos lo entendieron del pueblo de Israel y también veremos luego por qué. Entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento forman una única y una armoniosa revelación de Dios y de su propósito para el hombre. Quien lea, quien estudie las Escrituras podrá darse cuenta de que no hay una división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento como tal, sino una continuidad coherente, perfecta, que explica la historia de la humanidad y que muestra el camino de lo que vendrá en un futuro, que nos muestra qué es lo que está sucediendo en estos momentos, que nos enseña que ese globalismo que estamos viviendo en estos tiempos realmente es una vieja historia y un viejo cuento, un viejo propósito de Satanás, el enemigo de Dios. A lo largo de la historia también hay que mencionarlo. Muchos hombres han estado dispuestos incluso a dar su vida para que este libro, la Biblia, se conserve puro y llegue a todas las personas. Muchos murieron decapitados, quemados en la hoguera, crucificados, ahogados, torturados de mil maneras. Que si hubo cambios, que si intentaron contaminar las Escrituras, por supuesto, también lo vamos a ver y lo vamos a demostrar con pruebas. Hay algunos versículos que fueron añadidos, hay algunas palabras que fueron cambiadas, algunas comas
puestas en el lugar que no eran. Y de todo esto hemos estudiado durante muchísimos años para entender un poco más ese mensaje y para compartirlo como lo estamos haciendo. Viene una gran pregunta, y es: si la Biblia contiene todo lo necesario para nosotros, ¿por qué vemos a tantos cristianos desesperanzados, apabullados, derrotados, asustados, sin saber qué camino tomar? Básicamente, esto sucede porque la mayoría de los líderes religiosos desvían la atención debida a las escrituras hacia sí mismos, desvían la fe de los hombres hacia sistemas humanos, hacia denominaciones religiosas, hacia personas que se apropian de la autoridad bíblica y se autoproclaman como canales de Dios para que los hombres los tengan a ellos como esos mediadores. Ellos te enseñan que nadie puede conocer realmente a Jesucristo sino a través de ellos, y bueno, esto no tiene sustento bíblico. Los pastores son los que tienen la autoridad delegada por Dios. Y no es que ellos quieran hacerse los meros, es que Dios así lo estableció. Al hacer esto, los líderes religiosos desvían del camino a las personas que andan en busca de Dios, ocultando, intencionalmente o no, que el Espíritu Santo es quien guía a cada persona a la verdad. Y de esta manera, las personas que andan en busca de Dios no llegan nunca a encontrarlo, ni a conocerlo plenamente, tal como Él desea que cada uno de nosotros lo conozca. Muchos cristianos que leen la Biblia, la abren en cualquier lado, por ejemplo, la pueden leer acá, donde dice, pueden buscarlo en Mateo 11, 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mucha gente no encuentra realidad en estas palabras, porque a pesar de que asisten a una iglesia regularmente, de que se ora ocasionalmente o puede que a diario, que se hacen obras de caridad, que se canta salmos o canciones a Dios, que hacemos misericordia, que hacemos muchas cosas, que ayunamos, etc., esa carga no se aligera y no hallamos la promesa de Jesús de hacernos descansar. ¿Por qué sucede esto? Sencillo, porque no tenemos los cimientos de la fe cristiana, porque los líderes religiosos, como ya lo mencionamos, se han encargado de engañar a las personas, de ocultar la verdad, de esconder las escrituras. Ellos le enseñan a las personas, a usted mismo, que ellos, los líderes religiosos, son los únicos que pueden leer y entender las escrituras correctamente, y que Dios los ha encargado para esa labor. Los pastores son los que tienen la autoridad delegada por Dios. Y no es que ellos quieran hacerse los meros, es que Dios así lo estableció. Esas son mentiras. Vamos a dejar muy claro en el próximo estudio el asunto de la autoridad espiritual humana, el tema de la autoridad de un hombre sobre otros hombres en lo concerniente a la relación con Dios. Luego entraremos a conocer cuáles son esos cimientos del cristianismo que mucha gente ignora, que son muy sencillos, que están en el libro de Hebreos, y la misma Biblia nos enseña cuáles son esos cimientos del cristianismo que, vuelvo y repito porque es importante, muchos que se dicen ser cristianos ignoran. Así que nos vemos en la siguiente entrega. Si tienen dudas, por favor, envíenos sus preguntas y las iremos respondiendo poco a poco. Muchas gracias. Hace más de 25 años, siendo yo libretista de televisión, asesor en algunos gobiernos, algunas alcaldías y algunos políticos, empecé a estudiar las escrituras. Y empecé a estudiarlas porque sentía a nivel personal que había algo que estaba haciendo falta en mi vida, un propósito superior, y quería encontrar respuestas. Así que desde ese momento empecé una tarea en solitario. Mucha gente dice que arando en el desierto o voz clamando en el desierto. Empecé una tarea muy complicada de publicar, de desenmascarar, de indagar por ese gran montaje globalista. Y eso implicaba desenmascarar políticos, desenmascarar poderosos, desenmascarar todos estos alfiles de algo que estaba empezando a
cobrar una forma aterradora que era el nuevo orden mundial, lo que hoy llamamos el globalismo. Los problemas no tardaron en llegar, fui perseguido, perdí mi trabajo, perdí lo que tenía, mis posesiones, pocas o muchas. Inicié un vía crucis donde mis hijos fueron los principalmente afectados. Sufrieron secuestro, sufrieron intentos de asesinato, yo mismo fui objeto de persecución judicial, de atentados contra mi vida. Han sido casi 25 años de un trabajo que he realizado de manera gustosa, gratuita, con algún apoyo, con altibajos, con ataques, con tumbadas de la página web. Queremos seguir adelante, pero este trabajo que usted recibe a través de los videos en el canal de YouTube, a través de la página web, con artículos, investigaciones, hay un trabajo que usted no ve, y ese trabajo lleva horas y horas y horas de preparación para poder entregarle un producto final a ustedes. No pretendemos que usted se sienta obligado con nosotros por algo que yo decidí hacer voluntaria y gratuitamente, pero sí agradeceríamos su apoyo, cualquiera que sea su cantidad. Por eso les pedimos que se conviertan en patrocinadores con cualquier cantidad, $1, $2, $3, suma y ayudaría muchísimo en esta labor.